Muy buenas noches, estimados estudiantes. Nos encontramos en una nueva sesión sincrónica en donde vamos a continuar con una medida de restablecimiento de derechos que a la vez es una medida de protección, y la medida de protección y la medida de restablecimiento de derechos más radical que encontramos en nuestro ordenamiento jurídico. Y podríamos decir que también en todos los ordenamientos jurídicos, ¿sí? Y vamos entonces a enfocarnos en lo que es la adopción, ¿sí? Como medida de protección y como medida de restablecimiento de derechos, ¿sí? La adopción entonces, como ya lo habíamos dicho en la clase anterior, es una medida de protección en donde se busca que el menor pueda acceder a una familia porque la familia biológica no ha querido o no ha podido brindarle lo necesario para su buen desarrollo, ¿sí? O para su desarrollo pleno, ¿sí? Entonces, eh, la adopción es una figura jurídica en donde se le brinda la posibilidad a ese menor de acceder a una familia, ¿sí? Derecho que también se ve marcado dentro de las diferentes garantías, ¿sí? Que tiene el menor de acceder a una familia, sea la biológica o sea una familia fruto de la adopción, ¿sí? Jurídica. Entonces, vamos iniciando la clase, vamos a compartir las diapositivas para poder desarrollar metodológicamente y de una manera didáctica nuestra clase, muchachos. Entonces, el tema es la adopción. Vamos a esperar, muchachos. Ustedes saben que a veces el internet se pone un poco lento. Bien, entonces, muchachos, el tema que nos trae y que eh, nos hace reunirnos es la adopción, ¿sí? Entonces vamos a conocer de primera mano conceptos y procedimientos en cuanto a la adopción, ¿sí? Entonces, ¿qué es la adopción? ¿Sí? La adopción es una medida de restablecimiento de derechos que es ordenada mediante una sentencia, es decir, es un trámite que inicia, ¿sí? Desde la administración o la etapa administrativa del ICBF, pero que siempre debe terminar con una sentencia judicial, ¿sí? Que avale la adopción, es decir, se hace el trámite, pero quien realmente da el aval, ¿sí? Quien brinda la última palabra en cuanto a ese procedimiento de adopción es un juez de la República, ¿sí? Un procedimiento judicial. Eso tienen que tenerlo muy claro. Un juez de familia. Y ese juez de familia, obviamente, va a fallar en favor del niño, niña, adolescente, que se va a tratar de propiciar la protección del derecho integral a restablecer el derecho. ¿Qué clase de restablecimiento de derecho o qué derecho se va a restablecer en este caso? El derecho que tiene el menor a tener una familia, ¿sí? A tener una familia que le brinde lo necesario para su pleno desarrollo, ¿sí? Que ese menor no esté solo, que ese menor no esté desamparado, ¿sí? Y eso se hace a partir de establecer de manera irrevocable, es decir, es irrevocable, es decir, no hay forma de que se pueda devolver los efectos, ¿sí? De esa adopción, ni por renuncia ni por cualquier trámite judicial, es decir, ese vínculo paterno filial, es decir, ese vínculo entre el padre adoptivo y el hijo adoptante, el padre adoptante, perdón, y el hijo adoptivo será para toda la vida.
¿sí? Porque es irrevocable e irrenunciable. Es decir, ese padre o esa madre que decide adoptar un menor no puede después venir a decir que va a renunciar a el proceso en donde obtuvo la adopción, ¿sí? Ese vínculo, muchachos, se da entre personas que no la tienen por naturaleza, es decir, obviamente cuando hay una adopción, eso se da entre personas que no tienen ningún vínculo sanguíneo o consanguíneo, ¿sí? Y se da bajo la suprema vigilancia del Estado, muchachos. Es decir, el Estado debe estar pendiente, previo y posterior a esa adopción si realmente se están cumpliendo los parámetros para los cuales se crea la adopción. Y que es realmente brindarle al menor la posibilidad de tener una familia que le brinde la posibilidad de desarrollarse plenamente. Entonces, conclusión, la adopción es una medida de restablecimiento de derechos y es una medida de protección en donde se crea un nuevo vínculo paterno-filial, ¿sí? Entre dos personas o dos partes que no lo tienen por naturaleza, ¿sí? Con el fin de restablecer el derecho en cuanto a tener ese menor una familia, ¿sí? ¿Quedó claro eso, muchachos? Dudas, preguntas. Creo que está más que claro. Entonces, esta medida, muchachos, ofrece la posibilidad, ¿sí? Es decir, eh, crea un vínculo jurídico de familia, ¿sí? Ustedes saben que cuando vean, pues obviamente su clase de derecho de familia se darán cuenta que los vínculos familiares o los vínculos jurídicos, los vínculos se crean a partir de varias formas del parentesco. Encontramos el parentesco por consanguinidad, ¿sí? Es decir, los vínculos de sangre. Encontramos el parentesco por afinidad, que son los vínculos que se crean a partir de la relación que tú tienes con tu pareja, ¿sí? Es decir, tu suegro, ¿sí? Cuéntame, David. Profe, disculpe, ¿me puedo ver repetir eso de los vínculos? Es que se me cortó un poquito la comunicación, no la escuché. Sí, es que, bueno, repito, cuando hablamos de adopción, hablamos de la creación de vínculo jurídico de familia, ¿sí? Es decir, entre personas que no lo tienen por naturaleza, ya eso lo habíamos dicho. Y recordamos que porque es un vínculo jurídico, ¿sí? Cuando hablamos de vínculo, nos estamos refiriendo al parentesco, ¿sí? A la filiación. Parentesco y filiación no son lo mismo. Parentesco es la relación que existe entre personas que descienden de un mismo tronco común o que tienen alguna relación de esa línea recta o directa que es el parentesco. Sí, ese es el vínculo consanguíneo, ¿sí? Es decir, tus tíos biológicos, tu papá biológico, tu hermano biológico, tu mamá biológica, tu hijo biológico, ¿sí? Es un vínculo consanguíneo, no jurídico, ¿sí? ¿Por qué? Porque nace de la naturaleza, ¿sí? El vínculo es natural, ¿sí? No jurídico. Ahora, también hay vínculo por afinidad. Cuando hablamos de vínculo por afinidad, nos referimos al vínculo que nace cuando una persona se une con su cónyuge, ¿sí? Es decir, nace un vínculo a partir de ese matrimonio, entonces ya tú empiezas a tener una afinidad. ¿Con quién? Con tu suegro, con tu cuñado, ¿sí? Te unes o empiezas tú a tener un vínculo con el árbol genealógico de tu pareja. Y la otra forma de parentesco es el que nace de la adopción, que es el vínculo jurídico, ¿sí? No es por naturaleza ni es por afinidad, sino jurídico porque nace a partir de una sentencia que decreta la adopción. Pero ese niño, que se llama hijo adoptivo, va a tener los mismos derechos del hijo biológico, ¿sí? Tiene derecho a heredar, tendrá derecho a pensión de sobreviviente,
tendrá derecho a todas las garantías pensionales y herenciales que tendría un hijo biológico, ¿sí? Entonces, se crea ese vínculo, un vínculo jurídico. Entonces, es una figura legal porque ven que está totalmente reglamentada en la ley de infancia y de la adolescencia, en el Código de la Infancia y de la Adolescencia, y simplemente brinda a los niños la oportunidad de que puedan contar con amor y cuidado, ¿sí? Que su familia biológica no pudo brindar por X o Y motivo, ¿sí? Ya lo dije, porque no quiso o porque no pudo, ¿sí? Entonces, eso es la adopción, muchachos, esa es la adopción. Muchachos, solamente podrán adoptarse menores de 18 años, ¿sí? Solo podrán adoptarse menores de 18 años que se encuentren declarados en situación de adoptabilidad, que ya exista un acto administrativo que diga ese menor se puede adoptar. Ese menor ya no hay posibilidad de que regrese con su familia biológica y lo mejor es adoptarlo. Solamente pueden adoptarse menores de 18 años, ¿sí? Ese es un requisito importante. Entonces, por ejemplo, David, ¿qué edad tienes tú? 21, profe. Imagínate, tú no vas a poder, te consigues una novia de 50 años, ya no vas a decir que vas a ser adoptado. ¿Sí? Imposible. Eso ya tiene otra finalidad, ¿cierto? Entonces, o aquellos muchachos, es decir, o aquellos cuya adopción haya sido consentida previamente por sus padres, ¿sí? Es decir, por ejemplo, esos menores, la madre que tiene una hija o un hijo y decide que su cónyuge o su compañero permanente sea el padre adoptante de ese menor, ¿sí? Si el menor tuviera bienes, es decir, puede ser que el menor tiene bienes, eh, se hará con las formalidades exigidas para los guardadores, ¿sí? La guarda de los bienes. Es un poco complejo, muchachos, y en estos casos normalmente los menores que están en adopción no tienen bienes, pero es probable, ¿sí? Hay que saber qué hacer en ese caso. Entonces, bueno, lo primero que hay que decir es que el defensor de familia declara la adoptabilidad del niño, ¿sí? Eso es lo primero que hay que hacer es cuando ya el defensor de familia trató de restablecer el derecho, no encontró a la familia de origen, no encontró familia nuclear, no encontró familia extensiva y pues toca ya ponerlo a disposición del ICBF para que entre al programa de adopción, ¿sí? Para buscar, tratar de que ese menor pueda volver a tener eh, derecho a la familia, ¿sí? Y segundo, la autorización que el defensor de familia expide para la adopción, ¿sí? En caso de abandono o de situación irreversible de vulneración de sus derechos. Todo esto, muchachos, es un trámite, ¿sí? Todo esto es un trámite. Ahora, también puede hacerse cuando los padres brindan el consentimiento, los padres biológicos dan el consentimiento, ¿sí? Eso hay que tenerlo también en cuenta. Muchas veces es porque no pueden o no tienen con qué tener los recursos eh, para brindarle lo necesario a ese menor. Bien, muchachos, ¿cuáles son los efectos jurídicos de la adopción? ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la adopción? Adoptante, es decir, los padres adoptantes, y adoptivo, es decir, el hijo, el adoptado, la persona que es adoptada, adquieren por la adopción los derechos y obligaciones de padre o madre e hijo, como ya les dije.
nace ese vínculo jurídico, ¿sí? Paterno-filial, y va a tener los mismos derechos como si fuera el hijo biológico. Si se muere el padre, va a entrar en la sucesión, ¿sí? Si se muere el padre y cumple los requisitos para una pensión de sobreviviente, también tendrá derecho a la pensión de sobreviviente, ¿sí? Entonces, segundo, la adopción establece parentesco civil. Ya lo habíamos dicho, hay varias clases de parentesco. Parentesco por consanguinidad, parentesco por afinidad y el parentesco civil o jurídico, que es el que estamos estudiando, entre el adoptante y el adoptivo, ¿sí? Y ese parentesco civil se extiende en todas las líneas y grados a los consanguíneos. Es decir, ese niño adoptado tendrá un tío adoptivo, perdón, tendrá un tío adoptante, tendrá un primo adoptante, es decir, toda la familia de su papá se convertirá en su familia, ¿sí? Segundo efecto jurídico, el adoptivo llevará como apellidos los de los adoptantes, ¿sí? Es decir, la familia que lo adopta, ¿sí? En cuanto al nombre, ¿sí? Es decir, sí o sí llevará los apellidos. Y se hará entonces la anotación en el registro civil de nacimiento. Y en cuanto al nombre, solo se podrá modificar o solo podrá ser modificado cuando el adoptante sea menor de 3 años. Sí, ya un menor que tiene 3 años o más puede entender un poco y de pronto puede entrar en una confusión en cuanto al nombre, ¿sí? O consienta en ello, ya entiende y se quiere cambiar el nombre, ¿sí? O de pronto cuando el juez se encuentra necesario cambiar el nombre, ¿sí? Porque de pronto los padres biológicos no estuvieron de acuerdo o existen algunas amenazas de muerte, X o Y motivo, o porque los padres se van a llevar al menor para otro país, ¿sí? Para evitar cualquier situación eh, aislada, ¿sí? Entonces, esos son los efectos jurídicos de la adopción. Así como nace el vínculo paterno-filial, muchachos, se extingue el vínculo paterno-biológico, ¿sí? Deja de pertenecer el menor adoptivo a su familia biológica. ¿Eso qué quiere decir? Se extingue todo parentesco de consanguinidad. Por ejemplo, si ese padre, ¿sí? Que fue su padre, que ya no es su padre porque pertenece ahora a otra familia, llega a fallecer y tiene bienes, ya ese hijo no puede decir que va a entrar a, eh, a la sucesión. Ya no puede, ¿sí? No puede porque sencillamente ya ese vínculo paterno filial consanguíneo se extinguió por efecto de la adopción, muchachos. Eso también tienen que tenerlo muy en cuenta. Si el adoptante es el cónyuge o compañero permanente del padre, es decir, usted tiene una novia que tiene hijos, ¿sí? Tales efectos no se producirán. Es decir, muchachos, no quiere decir entonces, o quiere decir esto que muy a pesar, ¿sí? Solamente en este caso ocurre que se adquiere el vínculo jurídico o vínculo paterno jurídico entre la persona que está adoptando, ¿sí? Y el hijo adoptivo, pero no fenece lo de la madre biológica, porque simplemente es la pareja, ¿sí? Simplemente están uniéndose para brindarle al menor un hogar, ¿sí? Vamos bien hasta allí, muchachos. Sí, profe. Excelente. Requisitos para la adopción, ¿sí? ¿Qué debo yo tener en cuenta para saber si puedo o no puedo adoptar o si puedo o no ser adoptado? ¿Qué debo hacer yo o qué requisito debo cumplir inicialmente? Tener cumplidos 25 años, ¿sí? Eh, Marjorie, ¿qué edad tienes? 18. 18, ya todavía no puedes adoptar, ¿sí? Porque tú eres mayor de edad, pero no tienes
no tienes 25 años de edad. José, ¿qué edad tienes, José Sáez? 25. Bueno, José inicialmente cumple el primer requisito, que es tener cumplidos 25 años de edad. ¿Sí? Es decir, que José en algún momento, obviamente teniendo en cuenta otros requisitos, podría llegar a adoptar, porque el primer requisito es tener cumplidos 25 años de edad. Ahora, segundo requisito, que exista una diferencia de 15 años entre el adoptante y el adoptivo. ¿Sí? Tener 15 años de diferencia. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que José tiene 40 años. José tiene 40 años. Eh, Puede él adoptar, por ejemplo, no, vamos a poner un ejemplo. José tiene 25 años. Entonces yo le pregunto a Dani, Dani, José puede em, adoptar un menor de 17 años. No, profe, porque no cumplen con la diferencia de edad. ¿Cuál es la diferencia de edad que existe entre José que tiene 25 años y una persona que tiene 17 años? O sea, apenas son 6, 7 años. No se puede. Imagínate. Sí, solamente hay entre José y la persona 8 años, ¿cierto? Hay 8 años, ¿cierto? Entonces, no cumple el requisito. José tendría que tener por lo mínimo 35 años, un poquito menos. Pero entonces debe Pero, existir, cuéntame. pero por ejemplo, la de mía que tengo, puedo adoptar un niño de 2 o 3 años, ya sea, o no. Claro, pero como el ejemplo que pusimos fue de 17, en ese caso no podrías adoptar. Sí, por ejemplo, si tú tienes 25, ¿sí? Puedes adoptar menores desde los 10 años, ¿sí? 10 años para abajo puedes adoptar. Obviamente tienes que cumplir otros requisitos, ¿sí? Tienes que cumplir otros requisitos. Entonces, eh, tener en cuenta eso, que haya una diferencia de edad de 15 años entre el adoptante y el adoptivo, ¿sí? Tercero, garantizar idoneidad física, mental, moral y social, ¿sí? Para suministrar una familia adecuada y estable al niño. Entonces, tener estabilidad económica, muchachos, sí, eso es muy importante. Tener estabilidad económica. Pero también, además, tener idoneidad física, es decir, no tener de pronto una discapacidad que me impida brindarle lo mejor a ese niño. Y mucho, mucho y muy importante, una idoneidad mental. ¿Sí? Una persona incapaz no puede adoptar. Una persona incapaz no podrá adoptar. Y tener también una posición social, obviamente, como lo dije, que le sea posible brindarle lo mejor a ese menor. ¿Listo? Entonces, no cualquiera puede adoptar, muchachos. No crean que eso es así de fácil. ¿Quiénes pueden adoptar, muchachos? ¿Quiénes pueden adoptar? Los cónyuges conjuntamente, ¿sí? Los cónyuges conjuntamente los compañeros permanentes, es decir, quien esté unido bajo los parámetros de una unión marital de hecho, el cónyuge o compañero permanente, al hijo del cónyuge o compañero permanente que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos 2 años, si es decir, usted se consigue una novia y dura con ella 2 años viviendo, ya usted puede adoptar ese niño que es de su pareja. Y obviamente las personas solteras, es decir, una persona soltera puede adoptar cuando ya tenga 25 años de edad y cumpla con los requisitos que ya
que ya habíamos establecido anteriormente. ¿Quiénes pueden ser adoptados, muchachos? ¿Quiénes pueden ser adoptados? Los menores de 18 años declarados en situación de adoptabilidad, ¿sí? O aquellos cuya adopción haya sido consentida previamente por sus padres. Es decir, esos padres se dieron cuenta que no tenían los recursos ni la capacidad moral o mental para poder brindarle lo mejor a ese menor, ¿sí? O autorizada por un defensor de familia. Entonces, cuando el menor no se encuentre en situación de abandono, ¿sí? Entonces, esos son los que pueden ser adoptados. Y los mayores de 18 años siempre y cuando el adoptante haya tenido a cargo el cuidado personal del adoptante, ¿sí? Que sea el guardador, ¿sí? Ojo que esta es la única excepción. Esta es la única excepción. Y haya convivido con él por lo menos 2 años antes de que éste cumpliera los 18 años de edad. Ojo con esta excepción, muchachos. Ojo con esta excepción. Entonces, el hijo de uno de los cónyuges puede ser adoptado por el otro. Esto también puede ser una excepción para esa regla de que solamente pueden ser adoptados los menores de 18 años. ¿Sí? El menor puede ser adoptado por el cuidador, una vez haya sido aprobadas las cuentas, el guardador, es decir, la persona designada para, para poder administrar sus bienes. ¿Sí? Las leyes prohíben las adopciones determinadas, ¿sí? Salvo cuando el adoptivo fuere pariente del adoptante hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. Es decir, aquí en el ordenamiento jurídico colombiano, muchachos, no puede haber una especie de conciliación. La conciliación no es, eh, la adopción, perdón, no es un asunto conciliable. Es decir, una persona no puede decir o tener un acuerdo con un niño y decirle, bueno, te voy a adoptar y ese niño decir, acepto que me adoptes. No, eso no se puede dar aquí, salvo cuando el adoptivo sea pariente del adoptante y obviamente se cumplan otros requisitos adicionales, muchachos. Eso no es así por así, ¿sí? Entonces, ese proceso de adopción, muchachos, o la adopción es un procedimiento administrativo y judicial que se lleva a cabo ante diferentes entidades, ¿sí? Es una solicitud a través de la cual personas colombianas o extranjeras residentes en Colombia adelantan un proceso de adopción de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Con el fin de conformar una familia. Es decir, muchachos, que es muy posible que personas que vengan del extranjero y tengan acá por lo menos 5 o 6 años puedan iniciar un proceso de adopción con el fin de pronto llevarse ese niño, ¿sí? Entonces vienen, se desarrollan acá, ¿sí? O se establecen acá por un tiempo mientras encuentran la posibilidad de adoptar y luego, con un permiso, obviamente, tienen la posibilidad de llevarse el niño para cualquier otro sitio, ¿sí? Obviamente, bajo los parámetros y bajo la vigilancia suprema del Estado. Entonces, inicialmente, muchachos, ese proceso de adopción debe cumplir con unos parámetros. Primero está la etapa administrativa, ¿sí? En donde se presenta la solicitud de adopción, ¿sí? Directamente ante el ICBF o ante una institución privada, ¿sí? Acreditado por el Estado colombiano. Charla legal informativa sobre la adopción como medida de restablecimiento de derechos, es decir, hay que asistir a muchas charlas pedagógicas, ¿sí? Con el fin de evidenciar cuál es la finalidad última de la adopción, ¿sí? No es simplemente porque me dio la gana de adoptar, pero no conozco cuál es la finalidad última de la adopción. Y por último, muchachos, luego de que se inicia la etapa administrativa,
esa solicitud se lleva ante un juez de la República, es una demanda, si es una demanda, y se radica directamente ante la jurisdicción de familia que debe terminar en una sentencia judicial. ¿Sí? Debe terminar en una sentencia judicial que apruebe o impruebe la adopción de ese menor. ¿Sí? Bien, muchachos, entonces todo esto les queda en las diapositivas para que ustedes puedan en algún momento les sirva. ¿Sí? Bien, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este tema Sí, de la profe, yo tengo una adopción? pregunta. Dime. Sí, yo, profe, Cuéntame. Dani. Por ejemplo, eh, una pareja adoptó a un niño y una niña. Ajá. Y digamos que o sea, digamos que la pareja ya después de un tiempo como que no se puede hacer cargo del niño o bueno, por X situación ya no lo tratan bien o cualquier cosa. O sea, le pueden quitar el menor. ¿Sí? Bueno, inicialmente esa decisión es irrevocable, ¿sí? Por eso es que se hace el estudio, Dani, y muy buena tu pregunta, el Ajá. estudio de estabilidad social, económica y también físico-mental, ¿sí? Porque es que Ya, ya. esta familia adoptante se le hace un O seguimiento sea, pero, de las probabilidades que tiene de poder solventar esos gastos y los derechos del menor. Sería un error grave de pronto que el ICBF no prevea, ¿sí? O no tenga eso dentro de sus consideraciones que de pronto la familia ya no pueda, ¿sí? Eso es muy importante. De pronto puede suceder el caso, ¿no? Está o adoptó una familia, ¿sí? Adoptó una pareja y la familia se separa o la pareja se separa. Esas personas o ese niño tiene los mismos derechos que un niño biológico, ¿sí? Custodia, régimen de visitas, ¿sí? Por X o Y motivo. Si uno de los padres no tiene con qué, pues simplemente tiene que hacer cumplir la ley de familia, obligaciones alimentarias, ¿sí? Todo eso surge. Entonces, eso debe hacerse un estudio, muchachos, y prever esas situaciones. De antemano, es irrevocable, no se puede renunciar. Yo no creo entonces que una familia que ha luchado, porque es que el proceso de adopción es luchado, eso no es así como así, no creas que la adopción es de un día para otro. Puede suceder que quede en bancarrota, pero de pronto a raíz de eso se hizo un estudio psicológico y mental de esa familia. Entonces no creo que esa familia adoptante, por muchas necesidades que esté pasando, haga pasar penurias a ese menor. ¿Sí? Por eso se hace ese estudio, para evitar esas situaciones, porque no cualquiera puede adoptar. Y entre eso está la estabilidad económica, ¿sí? Prever a futuro que esa familia no quede en bancarrota, por ejemplo. Claro que uno está exento de esas catástrofes, ¿sí? Uno puede estar abocado a esas situaciones. Entonces, ¿qué pasa si eso sucede? Pues a buscar las soluciones porque es irrevocable. Que de pronto empiece esa familia adoptante a vulnerar derechos, a pegarle, ¿sí? Tendrán que sufrir las consecuencias de un proceso de restablecimiento de derechos igual como si fueran la familia biológica, ¿sí? Así igual. Entonces, para eso entonces se hace ese estudio familiar, sociofamiliar y económico de esa familia, tratando de prever que ese menor vuelva de nuevo a ser revictimizado, ¿sí? Porque es que una persona que no cuenta con una familia es víctima de maltrato psicológico, ¿sí? Claro, Dani. Sí, profe, claro. Gracias. Bien. ¿Qué más? ¿Tienen alguna otra pregunta? Profe, profe, ¿hasta Cuéntame, qué José. edad, hasta qué edad hay niños y niñas
Bueno, ya hasta los 18, ¿cierto? Ujú. En el Instituto de Bienestar Familiar. De ahí, de este, si pasa más de 18 no, ¿qué pasa en ese caso? No pueden ser adoptados. Obviamente esos niños que se encuentran en el ICBF tienen la posibilidad de estudiar, le brindan educación, le brindan, sí, obviamente como mecanismo, eh, ¿cómo podemos decir? Un mecanismo mientras tanto, hasta que de Sí, pronto pueda, sí, obviamente esos menores ya van a tener una posibilidad, eso se llama emancipación, ¿sí? Ya ellos sí, son sí, personas profe, que pero pueden ver por ellas mismas. lo que yo le digo es, por ejemplo, en el bienestar familiar hay niños y niñas que pasan la edad de 18. No, no, no hay. No porque no pueden ser adoptados. Ahora, puede darse el caso de que sean adoptados bajo los parámetros que dijimos por sus cuidadores o los guardadores. Pero obviamente eso necesita de un consentimiento de esa persona. No toda persona se ve abocado a eso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Marjorie, María No, Paz, profe. José Montiel, No, profe, no. Ross. Bueno. Entonces, muchachos, hemos finalizado en nuestro tema de adopción. Ya lo que queda es tratar de realizar las actividades. Ustedes ya cuentan con unas actividades en plataforma. Vamos a ver si de pronto ahorita eh, hacemos una pequeña actividad. Yo se las voy a subir a la plataforma, un pequeño ensayo para poder evacuar esta temática. Y ya esperar al día sábado o el día viernes que les estaré subiendo el respectivo examen. ¿Listo? Entonces, muchachos, fue un placer acompañarlos en esta sesión sincrónica. Que tengan una feliz noche y nos vemos en, en una siguiente ocasión. ¿Listo? Entonces, muchachos, posiblemente sea esa sesión antes del viernes, ¿sí? Probablemente sea el día jueves. Entonces, yo les estoy avisando, muchachos. Que tengan una feliz noche. Igual, profe. Gracias.